Para las medidas de forma, asimetría y kurtosis, es muy importante identificar la concentración de los datos alrededor de las medidas de tendencia central. Obviamente que se observará también el tipo de curva de la distribución de frecuencia. La desigualdad de Chebyshev aporta la probabilidad de la concentración de datos, proporción, alrededor del término central. A continuación se detalla el teorema del autor. Dado un número k mayor a 1 y un conjunto de n mediciones de una variable aleatoria x, al menos 1 menos el cociente entre 1 sobre k al cuadrado de las mediciones estarán dentro de k desviaciones estándar de su media. En otras palabras, la probabilidad que cualquier variable x tome un valor dentro de k desviaciones estándar desde la media es igual a 1 menos el cociente entre 1 sobre k al cuadrado. Esto es, la probabilidad de que x sea mayor a mu menos k sigma y menor a mu más k sigma, esto es mayor o igual a 1 menos 1 sobre k al cuadrado. Por ejemplo, si se quiere saber la proporción de datos de la distribución de la variable x que están distantes a 2 sigma de su media, entonces k igual a 2. Por tanto, la probabilidad de que x sea mayor a mu menos 2 sigma y menor a mu más 2 sigma es igual a 1 menos 1 sobre 2 al cuadrado. Esto da 0,75. Se interpreta como que el 75% de las mediciones de la variable x estarán en el intervalo mu menos 2 sigma, mu más 2 sigma. Un detalle muy importante: el teorema se cumple para cualquier distribución de frecuencias de una variable aleatoria. En la siguiente imagen se observa una curva en forma de campana. Como ejemplo, no todas las curvas siguen una distribución normal, en donde se pueden observar las proporciones y o concentraciones de datos o mediciones de la variable. Así se tiene, según el teorema, lo siguiente: entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma hay 75%. Entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma hay 89%. Entre mu menos 4 sigma y mu más 4 sigma hay 94%. Entre mu menos 5 sigma y mu más 5 sigma hay 96%. Esta información es muy importante para entender la regla empírica de las proporciones o concentraciones de mediciones de la variable y para la caracterización de la distribución normal, que más adelante se explica con detalles. En cuanto a la regla empírica, es una manera rápida y práctica para analizar datos estadísticos. Se considera una generalización del teorema de Chebyshev y de la distribución normal. Así se tiene que entre mu menos sigma y mu más sigma se concentra el 68,2% de las mediciones. Entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma se concentra el 95,4% de las mediciones. Entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma se concentra el 99,7% de las mediciones de la variable. Se ha nombrado en varias oportunidades en las secuencias anteriores, pero ahora se formaliza la presentación de la distribución normal.
una de las distribuciones de probabilidad con uso muy generalizado en los trabajos de investigación. En cuanto a su notación, se indica que una variable aleatoria x sigue una distribución normal con media mu con valores de menos infinito a más infinito y una desviación estándar sigma, siendo sigma mayor a 0, tiene la siguiente notación. X tiene una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Su función de densidad depende del valor de la variable, de su media y de su desviación estándar, como se puede observar en la ecuación matemática. Entre sus características están: respecto a la simetría y la kurtosis, toda variable x que presente una distribución normal tiene un coeficiente de simetría igual a 0, mientras que el coeficiente de kurtosis es 0 o 3, dependerá del estadístico utilizado para el cálculo. La curva normal es simétrica, también es asintótica al eje de las abscisas. Por ello, cualquier valor entre menos infinito y más infinito es teóricamente posible. El área total bajo la curva es 1. En cuanto a la proporción o concentración de valores de la variable aleatoria, cumple con 3 condiciones básicas. Entre mu más o menos sigma se encuentra el 68%. Entre mu más o menos 2 sigma se encuentra el 95,5%. Y entre mu más o menos 3 sigma se encuentra el 99,7% de la distribución. A los efectos del cumplimiento del proceso de validación del modelo de regresión lineal, la distribución normal es fundamental, por ello se enuncian las siguientes propiedades. 1. Si x sub i hasta x sub n son variables aleatorias independientes con media mu y varianza sigma al cuadrado, b1 hasta bk y a son constantes distintas de 0, la transformada lineal y igual a más b1x1 más bkxn se distribuye también normalmente con media a más b1 μ1 más bk μk y varianza b1 al cuadrado sigma 1 al cuadrado más pk al cuadrado sigma k al cuadrado. Si x sub 1 hasta x sub n son variables aleatorias independientes con media mu y varianza sigma al cuadrado, cualquier suma o resta de ellas y igual x sub 1 más x sub n tiene también una distribución normal con media mu sub 1 más mu sub k y varianza sigma 1 al cuadrado más sigma k al cuadrado. Por tanto, cualquier combinación lineal de variables normales independientes sigue también una distribución normal. Para los investigadores Martínez y Marí de la Universidad Politécnica de Valencia, la distribución normal es importante porque desde el punto de vista matemático resulta conveniente suponer que la distribución de la población de donde se ha extraído la muestra aleatoria sigue una distribución normal. También la existencia del teorema central del límite establece que cuando se dispone de una muestra aleatoria grande, aunque presente una distribución no normal e incluso distribuciones típicas de variables aleatorias discretas, pueden tratarse como aproximadamente distribuciones normales. En esta imagen se observa la distribución de probabilidad normal, destacándose la simetría a los lados del término central mu. En general, la información contenida en la bibliografía, incluyendo las tablas de la distribución, se expone que entre mu más o menos sigma se encuentra el 68% de la concentración de los datos. Entre mu más o menos 2 sigma el 95,5%
entre mu más 3 sigma el 99,7% de la información de la distribución. Como se ha explicado, la distribución normal depende de la media mu y la desviación estándar sigma, de manera que sería imposible tabular todas las distribuciones normales por la infinidad de valores para las medidas de tendencia central y de dispersión. Por ello, se tiene la distribución normal estandarizada y su tipificación se hace utilizando la variable z, que resulta de la operación de restra de la variable x menos la media dividido entre la desviación estándar. Es una distribución normal con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Esto es, z se distribuye normalmente con media 0 y desviación estándar 1. La función de densidad ahora solo depende de los valores que asuma la variable x. En la imagen se observa la curva de la distribución normal estandarizada, en donde se observa que el término central mu tiene un valor igual a 0. En esta tabla se presentan los valores de las áreas delimitadas para la curva normal estandarizada que va desde menos infinito hasta z. De manera que una vez conocida la media y la desviación estándar con el valor de x, se determina z, generalmente una parte entera y 2 decimales, para buscar el porcentaje de la proporción de la distribución normal estandarizada. Por ejemplo, si z es igual a 0,55, entrando en la columna z con 0,5 y en la horizontal con 5, se consigue 0,7054. Esto es, desde menos infinito a z está el 70,54% de probabilidad. Hasta aquí la presentación de este tip, esperando que el contenido de este video contribuya con el acervo técnico del Tasador Panamericano. Si te pareció interesante, por favor, dar un like y recomiéndalo a todas las personas interesadas y comprometidas en el tema de la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios. No olvides suscribirte al canal para recibir más videos de esta serie. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.